Bienvenida, gente. Hoy vamos a hablar de Amanecer en la cosecha, el nuevo libro de los Juegos del Hambre, protagonizado por Hamish Abernathy, y nos lleva pues a sus juegos, a los quincuagésimos Juegos del Hambre, y a que son a la vez el vasallaje de los 25. Por tanto, las leyes cambian un poco en estos juegos y pues eso, tienen normas especiales, como en este caso que haya 48 tributos en lugar de 24. Así que es el doble de problemas para Sí. Hamish. ¿Qué nos ha parecido este último libro de Susan Collins, que es precuela de la trilogía original? Pues a mí me ha encantado. Yo iba un poquito, a ver, en plan de Haymitch, pues era un personaje que me gustaba, pero que tampoco lo vi como demasiado relevante. Y cuando empieza el libro, no sé, le coges, de repente, de primeras le coges mucho cariño, estás a tope con él, y quieres, sabes que va a ganar, que es la putada, ¿no? Sorpresas no hay porque es el que gana los juegos, pero quieres que todo salga bien y sabes que es complicado y aún así estás con él a tope. Creo que ponen a Jamie de una manera que es súper atrayente a la persona que lee el libro, ¿no? Te sientes siempre involucrada con él. No sé, creo que es... Me falta por leerme Balada de pájaros, cantores y serpientes, pero los otros tres sí que los leí y este es el que más me ha gustado. O sea, 2 días madurado, lo he devorado, cada página me ha destrozado, ha sido increíble. Sí, yo creo que a mí también me pasó lo mismo. Creo que Susan Collins tiene una forma de escribir que es muy atrayente, muy atrapante también. No se anda con florituras, te lo dice todo directamente, pero tampoco es en plan bruta total, sino eh, eh, hay una forma de hablar cruel y bonita al mismo tiempo, ¿sabes? Porque une eso, los Juegos del Hambre son duros, son un montón de niños matándose, entonces las muertes son muy gores, mucho más gores de lo que vemos en las películas, pero eso, no se anda con florituras, pero creo que tampoco se extiende o se regocija en el gore. Entonces es como directa, es atrayente. Exacto, estoy de Te acuerdo. muestra la crueldad tal y como es, sino intenta eh, hacerte una especie de porno de ello, ni tampoco, ay, es la belleza de la decapitación, Sí, no, o no. cosas así. Es una de mis escritoras favoritas, la verdad, que creo que está muy infravalorada. Tanto ella como la trilogía y ahora los 4 libros y a saber cuánto más quiere hacer de los Juegos del Hambre. La verdad es que creo que como libro no solo se ha catalogado mucho, se desprecia por ser literatura juvenil, cuando Ujú. crea un mundo donde define muy bien el fascismo, donde define muy bien la guerra, las consecuencias de la violencia. Eh, es mucho más profundo de lo que la gente quiere ver y creo que es uno de los libros que mejor refleja estos temas. Sí, estoy de acuerdo. Además, tiene una cosa que me gusta mucho. El villano, sabemos que es Snow en toda la saga, ¿vale? Mucha gente pone a personajes malos como ambiguos o que intentan camuflar que es malo. Y Susan Collins te dice que Snow es malo y lo demuestra y le gusta ser malo. Entonces, a mí eso me gusta, que un personaje que es malo sepas desde el principio que es malo, que no tiene medias tintas, que no va a dudar en fastidiarte la vida si con eso él sigue al mando y todo sigue igual. Y creo que ese es un aspecto que es muy característico de sus libros y que ayuda a que estén tan bien. Creo que también las precuelas, que es muy difícil escribir una precuela porque tienes que enganchar al público de forma diferente. Es decir, y sobre todo en los Juegos del Hambre, es decir, es una serie que, y sobre todo estos libros y también Balada de pájaros, cantores y serpientes, sabes quién va a ganar. Bueno, por lo menos, no, en pájaros, cantores también lo sabes, porque Candice dice, creo que al principio de los Juegos del Hambre, que ha habido una ganadora antes. Entonces sabes quién va a ganar. Entonces, ¿qué intriga puede haber en algo que ya sabes cómo va a acabar? Pero lo interesante creo que de las precuelas es
saber cómo funciona, construcción de mundo, sobre todo, y ensalzar a personajes, o mejor desarrollarlos, o sí, desarrollarlos, verlos más, ver las relaciones que tienen entre ellos, que no se pueden desarrollar en la trilogía original. Aquí Haymitch es el protagonista, entonces vemos cómo funciona su cerebro, básicamente, y por qué hace las decisiones que, aunque ya lo sabes en realidad en los Juegos del Hambre, creo yo, porque es igual que Katniss, básicamente. Pero como es igual y diferente también, es decir, esto no es una copia de Katniss, no es eso, Haymitch, Katniss en chico, tiene una forma de pensar diferente, tiene una historia de fondo parecida, y ves como las circunstancias son los que hacen que los caminos pues sean diferentes en ambos personajes. Y las circunstancias de eso, de vida, de cómo fue su recolecta, su cosecha, ya desde ahí ves cómo cambian por pequeños detalles, todo cambia, lo que me parece muy fascinante. Y eso, las precuelas para mí tienen que o construir mundo porque ya sabes cómo va a terminar, entonces lo que quieres es construir el mundo como es para que llegue al punto de la trilogía original. Y Balada lo hace muy bien, construye como eran los juegos antes, que los hizo hacerlos un espectáculo, te desarrolla a Snow, bueno, te desarrolla o te, sí, te hace verlo de una forma no diferente, pero eso te explora el personaje, que es lo bonito. Snow en la trilogía original no se ve tanto como se ven en las películas, es decir, está más como un gran hermano, básicamente, en plan George Vale. Orwell, que aparece de vez en cuando. Así que está interesante verlo como coprotagonista. Aquí también aparece, obviamente. Entonces, siempre que está en los libros, pues eso, después al releer los demás, tienes como esa sensación de más amenaza incluso, lo que debería ser una precuela. Y bueno, ahora quiero con spoilers pues desarrollar un poco más a qué me refiero. Pero como conclusión general, sin spoilers, pues eso, conclusión es que es un libro tremendo. La verdad es que es un libro adictivo. Es uno creo que de los más cortos, me parece como el más cortito. Que aunque sabes cómo acaba, básicamente si te has leído la trilogía original, igualmente creo que es lectura un poco obligatoria si te gustan los Juegos del Hambre. Por eso, porque desarrolla los personajes mejor, porque ves más cosas de lo que hay en la trilogía original que no podías ver desde el punto de vista de Katniss. Y eso es adictiva, te destroza totalmente, también diré. Es triste, pero esperanzadora. Es literalmente los Juegos del Hambre. No sé cómo definirlo sin decir eso. Es triste, pero es esperanzadora. En este caso es más triste que esperanzadora, diré. Pero bueno, si te lo lees en orden. A ver, sí, claro. Y bueno, ahora vamos a pasar con spoilers. Y lo primero que quería comentar yo es que lo que más me ha gustado de esta precuela es que desarrolla mucho más a los personajes de Wyres, de Mag, de Plutarch. Más que desarrollar Plutarch, es que es un personaje que siempre es muy complejo. Siempre me ha parecido como una mezcla de Snow y Katniss, en cierta manera, un poco Gale, si lo piensas, es decir, pero en versión muy cobarde. Es decir, él tiene esa mentalidad de Snow, de cómo hacer las cosas lo más manipuladoramente posible, pero para un buen fin. Entonces es esa, de utilizar a la gente, básicamente. Que no me parece mal el personaje en sí, es decir, es otro tipo de personaje, no todo el mundo tiene que ser bueno, puro Claro. y maravilloso. Y bueno, como en los juegos, pues en la guerra siempre hay un todo vale. Y al final, bueno, es lo que Haymitch dice, que es el que gana los Juegos del Hambre, porque es el que está dentro de la rebelión, pero siempre ha estado del lado del Capitolio, en el sentido de que nunca se ha descubierto. Siempre tuvo el privilegio de ser una de las familias ricas, que no les afectó los días oscuros. Así que es un personaje muy interesante de analizar, cómo desde el privilegio se da cuenta de
lo mal que lo están pasando los distritos, quiere la rebelión, pero siempre está ahí. Sí. A mí no me afecta, siempre está, está bien cuidado, bien guardado, muy inteligente, muy, no sé. Es un personaje muy complejo que me parece interesante, aunque quiera matarlo la mayoría de las veces que sale. Después está, pues lo que dije, Mag, Wired, Beatty, que sinceramente a mí En Llamas, el problema que yo tuve con En Llamas es que, bueno, no sabía muy bien de cómo iba a terminar, obviamente. Pero claro, al meterlos a todos en los Juegos del Hambre, pues ya sabes que algunos van a morir. Entonces, yo En Llamas estaba en plan de, no quiero encariñarme con ninguno, porque enseguida se me van a morir. Y claro, Mag está muy bien. Y siempre soy fan de Katniss cuando la elige, porque digo, la sería yo totalmente. Es decir, a mí me dices elijan a alguien y yo voy al por más débil, porque soy así. Débil entre comillas, porque en plan, Wires, al final, Beatty, Mag, son todos muchísimo más poderosos que, aunque no sea físicamente, que los profesionales. Y eso lo que me gustó de esta precuela es que vemos más de Mag, vemos de Wires, vemos de Beatty, vemos ya las consecuencias que tienen rebelarse y sobre todo revelarse muy abiertamente. Es decir, en el caso de Wires y Mag no ves que sea abierto en un principio, con Beatty ya lo ves, es decir, ya hay una consecuencia, o es el primero que vemos que tiene una consecuencia, que es que el hijo lo mandan a los Juegos del Hambre. ¿Y él A tiene que ser Tampe. su mentor? Y este es su mentor, que es un castigo que en realidad también vemos en Balada, con el Distrito 2. Que siempre es una forma de que siempre los juegos están manipulados para hacer castigos, y después lo vemos en el futuro con Annie y Finnick, como Annie después está en la cosecha para castigar a Finnick. Pero bueno, en este primer libro, aunque vemos eso que es horrible, que es lo que le pasa a Beatty, todavía no vemos como el gran ejemplo que después llega a ser Haymitch con la rebelión que hace, y cómo le matan a todo el mundo. Entonces él es el gran ejemplo para Finnick y para Joanna, que Joanna no lo sigue porque Joanna es así. pero para Finnick sí, es decir, el miedo de Haymitch durante realmente la mayoría del libro es que se muera él. No es realmente, no creo que piense o no sentí, y quizás necesito una segunda relectura, que piense que le van a hacer algo a su familia. Es decir, piensa en, uy, qué mal lo va a pasar mi madre porque yo no voy a estar ahí para ayudarle en las tareas domésticas, Sid va a tener que ocupar mi lugar en ciertas cosas, tengo miedo de que por mi muerte el Herón Dov la arme. Es decir, siempre piensa en consecuencias de su muerte y no piensa en que puedan atacar a su familia realmente. Entonces es muy interesante porque ves cómo lo que le pasa a Haymitch aquí afecta después a Katniss, y es lo que hace que Katniss esté todo el rato en plan de pueden hacerle daño a Prim, pueden hacerle daño a mi madre, pueden hacerle daño a Gale, porque se lo han hecho a Haymitch, ya hay otros precedentes con los vencedores. Entonces es muy interesante y por eso me gusta como precuela, digo, añade algo de profundidad o más profundidad a lo que es la trilogía original. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que dices tú, yo también lo vi igual. No veo a Haymitch preocupado de que le vayan a hacer algo a la familia. Él está en plan de lo van a pasar mal cuando yo no esté porque yo era el que más podía ayudar. Pero no está ese miedo de que Snow o el Capitolio vaya a hacerles nada. De hecho, hay un momento que le dice Snow que pues, si él se muere, la familia debería vivir tranquilamente. En plan de que no debería pasar nada. Entonces él además está convencido de que va a morir. Entonces claro, él está en plan de ay, la familia, qué mal lo va a pasar. Pero realmente tampoco está asustado de morir, sabe que es lo más probable. Y me encanta que haya habido tantos personajes que ya conocemos de la trilogía original y que se expanden un poco más, porque conocemos a los padres de Katniss, porque el padre nunca sale porque cuando empiezan ya ha muerto. Conocemos el nombre de la madre, que yo el nombre de la madre ni siquiera lo sabía y aquí por fin tiene nombre. Vemos también su esta de farmacéutica, de saber de hierbas curativas y tal, que lo tiene en la trilogía original. Y me han contado
me ha encantado, entre comillas, porque sabes que es duro que estén ahí, ver a esos tributos que ya vimos, ¿no? A Max, a Wires, a Viti. Y creo que está todo muy bien hilado para que 25 años después, 24 años después, empiece la revolución con Katniss. Como ya había intentos previos, como... ¿Por qué Jaime de repente sabe en el Llamas al final que había una movida alzándose? ¿Sabes? ¿Cómo había una revolución? Pues aquí es porque él lo intentó antes. Entonces, todas esas cosas me encantan cómo conectan. Ujú. Y cómo conectas en el hecho de que Haymitch ya desde que tenía 16 años, desde que se mete en esta revolución, es muy guarda secretos, es decir, la de a Katniss no le informa a nadie, pero a Katniss ni a Pita, es decir, la de siempre están como en petit comité, dejan entrar a Phoenix y dejan entrar a Joanna, a los que les convienen y los que se fían y los que han pasado un poco el mismo proceso que ellos. Pero aquí también Haymitch oculta a sus compañeros Sí. en donde están, quiere que todo sea, que haya las menos personas posibles involucradas, por lo que conlleva desafiar al Capitolio. Que eso me gustó, lo que sea eso, que ahora leo en llamas y me va a producir mucho más tristeza por Wires, por Mag sobre todo, porque esa es la de, se ve que ha sido la madre básicamente de todos los tributos que han pasado por ella, sea Haymitch, o sea, todos los del 4. Al final, en la trilogía original te dicen que básicamente es la madre de Phoenix, y aquí lo sientes realmente, sientes que Matt fue después de Lucy Gray, exactamente después, entonces tenía como ya los privilegios de vencedora, entre comillas, que te dan el Capitolio, entonces es como, es una perspectiva o un desarrollo más de ella. Y da pena después en Llamas con todo Sí. lo que pasa, en Wires también, que ya ves que era no diferente, pero ves que su forma de pensar era distinta por su inteligencia o por lo que sea de las otras personas, y aquí con la tortura que la somete el Capitolio, pues sabemos por qué está como está después en el vasallaje de los 25 en el tercero. Entonces eso, es muy interesante cómo desarrollan todos los personajes. Me gustó que Snow es un villano que quiere poder y siempre es la ambición, el poder y tal, pero también tiene esa cosa de, eh, de rencor personal específico cuando le habla a Haymitch de Lerondorf, o cuando sabe que está enamorado de uno de una chica de la bandada, ves ese odio específico tan a Lucy Sí. Gray, tan, sí, es una chica que canta seguro y no sabes lo que piensa. Y también una forma de considerar que todos son iguales, es decir, para él, toda la bandada es Lucy Gray. Y es verdad que Lerón Dove es muy revolucionaria como Lucy, pero no es igual, le da vergüenza cantar, es diferente. Es un poco Katniss en ese sentido. Es decir, la de todos tienen una mezcla. Katniss es una mezcla de su padre, también un poco de su madre. O sea, creo que desmerecen un poco a la pobrecita. Eh, es una mezcla de Lucy en la música, igual que el padre, pero también de Lerondorf en que hace las cosas más escondidas, o su revolución es, la de Lerondorf es externa e interna al mismo tiempo. Es como, claro, como tiene los tíos que la cuidan, tiene que estar ahí en un punto medio en el que no puede o no debería mostrar tanta rebeldía al final. Sí la muestra, pero es como ese soy rebelde, pero nunca llego a ese extremo de que lleguen a más que meterme en la cárcel. Sí. Entonces es interesante, es como Haymitch. Haymitch también tiene no tiene esa tanta rebeldía de Lerondorf, y por eso Haymitch se parece mucho a Katniss. Y además, todo el libro este es básicamente Haymitch es Katniss con menos suerte, y todo va desencadenado a eso, a que Plutarch le dice la de ya vendrá alguien que sea literalmente tú, pero con buena suerte. Sí. Y creo mmm, que está guay ver esas similitudes, pero que no sean exactamente el mismo personaje. Es decir, todos, yo creo que Susan Collins escribe de una manera que sabe diferenciar muy bien los personajes. No es exactamente igual,
todo el mundo tiene sus personalidades. Lucy Gray es totalmente diferente a Katniss, Lerondorf también es diferente a Katniss, a pesar de las similitudes. Haymitch es igual que Katniss en muchas cosas, pero muy diferente. Una cosa que me gusta, que veo en esa diferencia, es como Haymitch, y esto habla el libro básicamente, desde el principio te lo dicen con las frases que pone, es sobre la propaganda y sobre cómo influye la propaganda, y lo estamos viendo desgraciadamente actualmente, en la gente y cómo se manipulan muchas cosas. Y aquí también los propios tributos llegan a un punto en el que vemos, menciono mucho a Lucy Gray porque como empiezan los juegos, vemos como ella acaba queriendo hacer la performance para el Capitolio. Haymitch también hace performance, básicamente hace ese de ese chico rudo individualista que no le importa a nadie, que después al final se lo come un poco esa propaganda, que es bastante interesante, se convierte en la propaganda que el Capitolio quería que fuese, a pesar de que sigue teniendo su espíritu. Eso es muy complejo en las personas, ¿sabes? Al final todo el mundo performamos en diferentes ámbitos de nuestra vida y tenemos nuestro ser ya en la intimidad o con personas con las que confiamos. A mí me parece siempre muy interesante el tema de actuar socialmente. Y con esto de la propaganda, pues eso, Haymitch también actúa. Después vemos a Finnick también actuando como el chico al que le gusta a todo el mundo. Johanna también actúa como la víctima inocente, y realmente es Katniss que no usa la propaganda, o que la usa pero no lo sabe usar bien. Es decir, todo el mundo quiere que ella sea propaganda, pero realmente no sabe actuar bien. Toda la propaganda que ella hace con el Capitolio la ayuda a Peeta, porque Peeta es el que también actúa en esto, y los momentos en el que la revolución empieza, incluso en el que el Capitolio ayuda a Katniss, es porque son momentos realmente suyos. Realmente ella no está actuando ni con Rue, ni con Prim, obviamente, cuando se presenta voluntaria. Lo que Haymitch dice en las películas, no me acuerdo ahora si lo decía en los libros, que es que realmente Katniss es buena, o todo el mundo la sigue, y es el sinsajo, y acaba siendo el sinsajo porque no actúa, es lo que le sale a ella. Y al final, el tema de la propaganda con este libro me gustó mucho por cómo termina Sinsajo, porque Cohen lo que quiere también es hacer Propos y Plutarch con Katniss. Lo inteligente que son ellos es que lo hacen, su forma de manipular es con cosas reales, y que es con Katniss poniéndola en situaciones en que ella realmente piensa lo que dice. Bueno, no suele pensar lo que dice, o sea, siente y lo dice, mejor dicho. Entonces eso es muy inteligente, y yo creo que por eso Katniss se da cuenta de cómo es Cohen, porque al final utiliza las mismas técnicas que utiliza el Capitolio de propaganda. Y este libro es frustrante por eso, porque ves la manipulación, cómo todo podía ser. Si hubieran grabado los juegos bien, o sea, si hubieran puesto lo que realmente pasó, ves a los tributos a los novatos uniéndose, básicamente la fuerza del pueblo contra el Capitolio, aunque realmente un poco es contra los profesionales, que son los que quieren ser como el Capitolio. Es interesante, me gustó que dijeran la de tenemos que hacer que los del Capitolio piensen que lo que quieren los profesionales es ser como ellos. Y eso ya para el Capitolio es como, no. Es decir, nos gusta que nos idolates, pero no queremos que seas como nosotros. Eso me moló un montón. Creo que hay muchas cosas muy interesantes. No, es que este libro conecta... Primero, sirve para conectar la otra precuela con la trilogía original, eso está claro. Pero además es que sirve para dar mucho más contexto al mundo. Y lo que dices tú, el constante boicoteo del Capitolio, cómo gestionan todo, lo que dices tú antes del Gran Hermano, ¿verdad? De Snow. Aquí es igual, Haymitch está pensando que están grabando todo lo que hace, y él, bueno, pues yo me alejo de los novatos para poder hacer mi plan sin que nadie corra peligro, no sé qué. Y luego ve cómo se han grabado los juegos y ve que no ha valido para nada porque lo han manipulado todo, y él se siente fatal. O sea, realmente el pobre piensa que ha sacrificado todo para nada. Uh-huh. Y al mismo tiempo suponen a los novatos, hay como una especie de novatos contra profesionales,
Y realmente llega un punto en que una profesional mata a un gamekeeper, se me acaba de ir Vigilante. un vigilante. Y hay un momento en que Haymitch es bueno con... Él le da el chocolate, que es mi momento favorito, la verdad. Le da el chocolate a la del 2. Es decir, hay una especie de... El Capitolio crea un novatus versus profesionales, y al mismo tiempo un Haymitch es un individualista. Crea esa narrativa individualista que Haymitch ha construido en cierta manera, que no es culpa de Haymitch, pero que ha tenido que hacerlo por el Capitolio. Esto es un círculo y me parece súper fascinante eso. Y crea estos distritos se han unido contra esto, pero no es realmente una unión real, porque al final los profesionales ganan y es como otra vez que ellos se maten entre ellos, otros Juegos del Hambre. Y no ver esa unión que al final sí tienen en el tercer vasallaje, que realmente, que a ver, después en la arena también vuelven a estar profesionales contra Sí. distintos. Y este es como el germen de que se unan un montón de distritos y que sepan que uniéndose es como derrotan al Capitolio, y aquí lo dicen, somos un montón más, ¿por qué tenemos que tener miedo al Capitolio? Y eso me parece interesante también, como digo, las muestras de bondad, que es lo que no quiere que el Capitolio que veamos, la muestra de bondad al final con la chica del 2, que es una persona terrible, porque es una profesional, pero es una del distrito que ha sido manipulada toda su vida para querer ser del Capitolio, porque es como, oh, la patria y tal, y, Sí. ¿sabes? Es de esos personajes como brutal complejos, hacer la de, lo odio porque básicamente es una asesina, está ahí y tiene esa mentalidad, pero al mismo tiempo ves lo que hay detrás, ves que ha estado toda su vida, igual que Keito al final, o Kato, al final de la primera película, que dice la de, yo siempre he estado muerto, porque realmente los han criado para estar muertos por dentro, y eso me fascina un montón. No sé, Los Juegos de Hambre me parece una serie muy infravalorada por eso, porque trata temas muy interesantes y cómo las revoluciones se crean, se mantienen, se crean, como el poder siempre intenta de cualquier forma mantenerse. Entonces, eso es muy interesante. Sí, lo que decías tú antes, que se queda... La han encasillado en que es juvenil, como si ser juvenil fuese algo malo, y realmente no van... Los que catalogan no van a más, y es un... Joder, eso es fascinante toda la saga de los Juegos del Hambre, porque realmente vemos mucho de lo que está pasando, lo vemos ahora, que vivimos en democracias, y vemos que está pasando cosas así, de usar la publicidad para sus propios intereses y todo eso, o sea, es apasionante leerse esta saga. Y encima es que Susan Collins escribe maravillosamente. Entonces, claro, te vicias. Sí, aunque te rompa el corazón. Pero creo que eso, que al final, lo que decía al principio sin spoilers, al final lo bonito de la serie es que te lanza mucha realidad cruel, pero siempre te da un poco de esperanza, y ese epílogo lo da. Y siempre ves de por qué llegan los personajes con estos grandes traumas, cómo influye eso, la violencia, y cómo deteriora la salud mental, que eso es un tema que también me fascina de los Juegos del Hambre. Creo que es una de las sagas que mejor representa la enfermedad mental. Sobre todo con Katniss, de a veces las pesadillas, de a veces gritar sin querer hacer realmente daño a quien está gritando, de colapsar. Mucha gente le seccionó mucho el mensaje por eso, porque es que Katniss no se entera de nada, es que Katniss está crazy. Pero se entera de mucho, es decir, tiene su propia agenda y tiene sus propias motivaciones, lo que pasa es que tiene una enfermedad mental que la está matando. Y con Haymitch también es así, y incluso cuando está en paz, también hace las cosas por costumbre. No sé, me parece muy, muy fascinante cómo lo ves cayendo en cómo es al principio de los Juegos de Hambre. Personaje fascinante. Sí, sí. O sea, ya su interacción de él adulto estaba bien, dentro del poco protagonismo que realmente tenía. O sea, además hemos revisado hace poco la trilogía.
Bueno, tetralogía, porque son 4 películas. Y yo tenía recuerdo que Haymitch salía mucho más de lo que sale. Y aunque sale bastante, sobre todo en la primera, luego es verdad que es poquito. Siempre fue un personaje atrayente, no sé, su forma de ser, y que luego estuviese ahí, porque dices, bueno, es un pasota, pero luego está ahí en la revolución. Esas cosas a mí me gustaron de él. Y claro, aquí conectamos con él tantísimo, a tantos niveles, que es que cómo no quererlo. Cómo no quererle. Sí, al final en la revolución está desde el principio, como vemos, pero siempre es también deja de ser un jugador no tan activo como son Viti, que está el del principio, Mac, ¿sabes? Está detrás de cámaras, básicamente, y está todo el rato apoyando a Katniss más que haciendo la revolución. Es decir, la Sí, revolución es sí. importante, pero llega un punto en que sabe que Katniss es el símbolo, entonces si ella está bien, si ella tiene a Pita, que también lo quiere, si consigue informarle de las cosas, porque James al final en Cisajo siempre estaba informando de cosas. No es activo delante de las cámaras, porque no puede, es decir, tiene una carga mental muy fuerte, entonces está como apoyo y me parece muy interesante, sobre todo porque normalmente vemos a las mujeres en esos roles y aquí es Haymitch el que al final tiene ese rol no solo de mentor, que es básicamente el que tiene o que le han asignado, sino él es un es una especie de padre, amigo, igual a Katniss. Es una relación muy interesante. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, esta es nuestra opinión sobre Amanecer en la cosecha. Lo recomendamos mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Se lo van a leer enseguida. Eso, prepararse para el golpe, pero no sé. Después lo lees todo lo demás seguido, te lo relees y todo es bonito. No, todo es bonito, no, todo es también horrible, pero bonito al final. No sé, para mí es una de las sagas obligatorias de tener que leer. Y pregunta, ¿qué otro personaje, si hay? Tampoco creo que necesitemos un libro de cada personaje, pero ¿cuál te gustaría ver? Uf, es buena pregunta, ¿eh? Voy a tirar a lo mejor por lo fácil. Yo quiero saber qué pasa realmente con Lucy Gray después de Bala de pájaro, cantores y serpientes. Ese sería interesante. Yo voy a tirar más fácil todavía y voy a hacer una básica y voy a decir Finnick. Porque Finnick y Mac, la verdad, voy a ir por el Distrito 4, aunque me mola un montón Joanna, porque quiero, aunque Viti también, pero con Viti vemos ya qué cosas. Me gustaría ver cómo una vencedora empieza el legado empieza lo que fueron los Juegos del Hambre ya en plan espectáculo, ¿sabes? Con la casa de los vencedores, con tener que hacer de mentora y tal. Me interesa la historia de Mag. Y también me interesa de Finnick, precisamente porque es diferente a Haymitch en el sentido de que Haymitch dice al final esto va a ser año tras año y tal, y con Finnick pues está el tema del tráfico y todas otras cosas que de repente tienen que hacer los vencedores que van más allá de ser mentores o de hacer el espectáculo, son cosas turbias que tiene el Capitolio dentro, así que esas dos me interesan particularmente. Estoy a favor de Distrito 4, solo en este caso porque suelen ser profesionales, don't like it. Pero me interesa mucho Mac y Finnick. Sí, pues es interesante, la verdad. Pues bueno, esta es nuestra opinión de Amanecer en la cosecha. Dejen en los comentarios si les ha gustado, si no les ha gustado. ¿Quién es vuestro dream cast para interpretar a los personajes de jóvenes? Y también, como siempre, queremos que dejen en los comentarios pues libros, películas, series y cómics que quieren que reseñemos. Hasta un próximo vídeo. Hasta la próxima.